Amados hermanos, muy buenas noches. Una vez más, Dios me permite entrar a sus hogares y quiero que junto conmigo oremos al Señor y le demos gracia por todo lo que Él está haciendo por nosotros en estos días. Ciertamente somos un pueblo bendecido por Dios y qué lindo es vivir bajo el abrigo del Altísimo y morar bajo la sombra del Omnipotente. Una vez más en el aire, quiero agradecer a todos los hermanos, pastores, líderes, predicadores que desde su trinchera están anunciando el Evangelio de Dios. Gracias al Señor por la vida de cada uno de ellos. Esta noche Dios trae una palabra reveladora para nosotros. Sé que hay muchas familias conectados por esta línea esperando recibir el mensaje del cielo. Gracias, Señor, por este tiempo y este momento que tú nos permites estar en tu presencia. Amado Dios, hoy quiero bendecir este tiempo. Hoy quiero bendecir a cada familia que se conecta. Señor Espíritu Santo, en esta noche te pido que tomes el control de mi vida y que hables a nuestros corazones. Hoy te necesitamos más que ayer, bendito Dios. Señor mío, Dios mío, gracias por tu gran amor, por tu gran misericordia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, amados hermanos, ¿cuánto estamos listos para la palabra? Nuestro Señor Jesucristo, al comienzo de su ministerio terrenal, Él trajo un anuncio: el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Dios dice que el reino de los cielos se ha acercado es porque hay un rey. Y todo rey tiene sus súbditos. Y nosotros somos los súbditos del reino de los cielos. La Biblia dice que nosotros somos los ciudadanos del reino. Y como ciudadanos del reino tenemos que cumplir la carta magna de Dios, que es la palabra de Dios, la Biblia. La Biblia es la palabra escrita de Dios. El salmista dijo en el Salmos 1: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corriente de agua, y da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y mire lo que dice al final: y todo cuanto hace prosperará. Bienaventurado el varón que se deleita en la palabra de Dios. Y bienaventurado quiere decir afortunado, dichoso, feliz. El hombre que vive conforme a la palabra de Dios. Tenemos que vivir conforme a la palabra de Dios. Dios dice que vivas conforme a los que está escrito en la palabra de Dios, no acontecimientos de los que estamos viviendo. Hermano mío, Dios dijo: bienaventurado el varón. Dice: por cuanto tú guardaste su palabra, también Dios te guardará de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Nosotros estamos guardados por Dios en el hueco de las manos de Dios. Hoy muchas personas han dejado de leer la Biblia y están más enfocados en lo que dicen las noticias. Hermano mío, nunca las noticias dicen la verdad. No hay una verdad absoluta en las noticias. Nunca los gobiernos dicen la verdad. Hermano mío, el único que dice la verdad es nuestro Dios por medio de su palabra. Su palabra es verdad. Tienes que tener cuidado con lo que ves. Tienes que tener cuidado con lo que oyes. Si estamos enfrentando un virus, una pandemia, muchas veces evitamos el contagio metiéndonos a nuestros hogares. Pero hay otro virus que está entrando a los hogares.
y aún de los hogares cristianos. Es el virus mental que Satanás está metiendo a todas las casas, que ataca tus emociones. Hermano, te llenas de temor, de pánico, de incertidumbre. Y eso afecta a toda la familia. Simplemente por no vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Vive lo que dice la palabra de Dios. No te desenfoques de la palabra de Dios. No te desenfoques. Toda revelación para el hombre está en la Biblia. No existe otra revelación más. Hermano, no te desenfoques de tu asignación. No te desenfoques de tu llamado. Frente a toda crisis que debemos enfrentar, hay algo que nosotros debemos analizar. ¿Qué es lo que yo puedo hacer en medio de lo que estoy pasando? ¿Y qué es lo que yo no puedo hacer? Debo enfocarme en lo que yo puedo hacer. Ahí tengo que enfocarme en lo que a mí me toca hacer, en la asignación que Dios me dio, y no en lo que no puedo hacer. Lo que yo no puedo hacer, tengo que dejarlo, que sea Dios el que se encargue de eso. Dios va a hacer lo que tú no puedes hacer, pero Dios no va a hacer lo que tú puedes hacer. Amado hermano, Él te capacitó a ti, te dio dones y talentos, y en lo que Él te capacitó, en eso muévete. La Biblia dice claramente que tenemos que pelear en el mundo espiritual, porque el enemigo está atacando. Todos los días está golpeando tu mente, tus emociones. Pero Dios a nosotros nos dio armas poderosas. Una arma es la oración, el ayuno. Hermano de Dios, la palabra dice: fortaleceos en el Señor. Tu fortaleza viene de Dios y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda armadura de Dios para poder estar firmes. ¿Contra qué? Contra las acechanzas del diablo. Quiero que entiendas que no estamos enfrentando a un enemigo. Estamos enfrentando a este enemigo silencioso que está cobrando miles de vidas. Pero también estamos enfrentando a muchos enemigos, a Satanás y todas sus huestes de maldad. Y Dios nos dio armas poderosas. La Biblia dice: porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas y de todo argumento que se levante en contra del conocimiento de Dios. Hermano mío, mira lo que dice la Biblia: derribando todo argumento y toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios. Y dice Dios en 2 de Corintios: llevando todo pensamiento cautivo. Tu pensamiento tienes que cautivarlo y llevarlo a la obediencia de Cristo. En Efesios dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, Dios nos dio armadura poderosa. Tomad toda armadura de Dios para poder resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Firmes pues, ceñidos con el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación. Hermano mío, eso dice el Señor. Firmes en el nombre de Jesús. Y la espada que es la palabra de Dios. Tú no puedes solamente cubrirte con las armas defensivas. Dios te dio una arma ofensiva que es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios va a vencer todo ataque del diablo. Si Satanás te dice que te vas a morir,
La Biblia dice que Dios te da vida y vida en abundancia. De ti depende a quién tú le crees. Tú vas a descubrir quién eres en Dios cuando aprendas a caminar en la palabra de Dios. El salmista dijo: lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera a mi camino. Qué lindo es cuando nosotros entendemos que la palabra de Dios tiene que ser lámpara para nuestros pies y lumbrera para nuestro camino. Si hay algo que el enemigo tiene terror, es que descubra quién tú eres en Dios. ¡Wow! Tremendo. El diablo tiene miedo de que tú descubras quién tú eres en Dios. Hermano, la Biblia nos muestra que Jesús caminó sobre las aguas. Y él venía hacia la barca donde estaban todos sus discípulos y había una tormenta, una tempestad. Y dice que cuando sus discípulos vieron que el maestro se acercaba, tuvieron miedo. ¿Qué tuvieron? Miedo. Y todos gritaron: ¡un fantasma! Y Jesús, ¿qué dijo? Cobrad ánimo. Tengan calma, soy yo. Jesús estaba yendo a ellos, a la barca sobre las aguas. Y miren lo poderoso que es esto. Cuando Pedro vio que era el maestro, le dijo: Señor, si eres tú, haz que yo vaya a ti sobre las aguas. Y a Jesús le gusta mucho esto. A Jesús le gusta gente osada. Y dice que cuando Pedro le dijo: Señor, si eres tú, haz que yo vaya a ti sobre las aguas, Jesús le dijo: ven. Una vez más, Jesús le dijo: ven. Y Pedro descendió de la barca, fue hacia Jesús sobre las aguas. Pedro vivió lo sobrenatural que es Dios. Pedro en un instante vivió lo sobrenatural que es caminar en la palabra de Dios. Cuando tú vives de acuerdo a la palabra de Dios, entras a un nivel sobrenatural. Pedro caminó sobre el ven de Jesús. Pero mire, hermano, al diablo no le gusta que tú descubras quién tú eres en Dios. Dice que al instante comenzaron a levantarse olas y el viento soplaba. Y mira lo que dice la Biblia. Y viendo Pedro el fuerte viento, tuvo miedo. Hago una pregunta, amados hermanos. ¿Alguien de ustedes puede ver el viento? Claro que no, el viento no lo vemos nadie. Pero Pedro dice, él lo vio. ¿Qué es lo que vio Pedro? Sí, el viento no se puede ver. Simplemente una ilusión. Porque el diablo es un ilusionista. El diablo utiliza la mentira. Él es el padre de la mentira. Por eso que en este tiempo Satanás está distrayéndote con virus mentales. Y esos virus mentales no te guardan ni aún encerrándote en tu casa. Porque en tu cama, en tu alcoba te visita. ¿Y sabes qué te dice? Te vas a morir. Ya te contagiaste. Dios te ha abandonado. Dios no te escucha. Nada de lo que tú le estás pidiendo se va a dar. Dios, hermano, Satanás es un mentiroso. Y es donde las personas comienzan a entrar en ansiedad. ¿Qué dice Primera de Pedro 5:7? Ahora sí vamos a la Biblia, si tiene Biblia. Primera de Pedro 5:7. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sé sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Dios dice, sé sobrio. Hoy quiero hablarte de 4 principios espirituales. Quiero hablarte de 4 principios espirituales que tenemos que aprender para salvar a nuestras familias. Gloria a Dios. ¿Cuántos están listos ya? El primer principio espiritual es vivir conforme a la palabra de Dios.
¿Cuál es el primer principio espiritual, hermano, para que tú puedas proteger a tu familia, para salvar a nuestras familias? El día de hoy Dios te va a dar un regalo maravilloso. Vivir conforme a la palabra de Dios. Todos nosotros que somos padres de familia tenemos que vivir conforme a la palabra de Dios. Dios le dijo a Josué, lo nombró como caudillo de todo el pueblo de Israel para que los lleve a la tierra prometida. Y tú eres padre y yo soy padre. Y tenemos que llevar a nuestros hijos y a nuestras generaciones a la tierra prometida. No te puedes permitir que tus hijos vivan en el desierto. No puedes permitir que tus hijos mueran en el desierto. Dios no te sacó de la esclavitud del pecado para que mueras en el desierto. Dios te sacó de la esclavitud del pecado para que entres y poseas la tierra prometida. Y a Josué le dijo, le dio la clave del éxito. ¿Y sabes qué le dijo? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira, hermano, todas las familias cristianas tienen que tener su Biblia, consultar la Biblia, cumplir con lo que dice la Biblia, porque la palabra de Dios es el fundamento y la dirección de nuestro crecimiento espiritual. Y muchas veces tenemos la Biblia abierta en la sala, no sé para qué la lea aquí. La Biblia es para ti, hermano. La Biblia es donde Dios te habla. Cuando tú oras, tú le hablas a Dios. Cuando tú lees la Biblia, Dios te habla a ti. Y Dios quiere tener una relación íntima contigo. En 2 de Timoteo 3:16 dice claramente la palabra. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Tremendo. Si yo noto que mi familia no está funcionando, esa es una alarma que tengo que volver a la Biblia, al diseño de Dios. Quizás llevaste a tu familia fuera del diseño de Dios. Hermano, quiero que entiendas que la Biblia es el manual de nuestra vida. Ahí está escrito toditito lo que tú necesitas. Ahí está todas tus promesas. Por eso, hermano, en 1 de Timoteo 6:3, ahí dice la Biblia claramente, escuchen bien, escuchen bien la palabra, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está bendecido. Nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidia, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Tu vida y mi vida tiene que ser conforme a lo que Dios dijo en su palabra. En medio de esta crisis tenemos que estar leyendo la palabra de Dios todos los días. Hermano, si no sabes la verdad, cualquiera te engaña. Hoy hay muchas personas siendo engañadas por un anuncio que salió en el Face, en un pueblito, y todos están temblando. Y eso pasa cuando no conocemos que toda revelación
está desde el Génesis y el Apocalipsis y no existe ninguna otra revelación. Todo ya está escrito en la Biblia. ¿Qué haces creyendo fábulas mentirosas? Hermano mío, tenemos que estudiar la palabra. La Biblia no es solo para llevarla a la iglesia. La Biblia es para leerla todos los días. ¿Qué dice Colosenses 2:8? Ahí dice claramente a todos los que están asustados para el día martes 21. Eso pasa por no estudiar la palabra. Eso pasa. Cualquier corriente de doctrina, cualquier fábula mentirosa, te pone los pelos en punta, hermano. Simplemente por no escuchar la palabra, por no leer la palabra, por no tener relación con Dios. Dice aquí, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. Mira las cosas, hermano. Como la gente está en crisis emocional, mandan cualquier basura. Y mira, todavía respaldan, dice, ¿no? Y un volcán va a erupcionar, dice. Y va a estar por allá, pero el Perú llega al 21. Oye, hermano, aprendamos a leer la Biblia, hermano. Aprendamos a vivir conforme a la palabra de Dios. Es por qué andan todos asustados. Tenemos que tener cuidado con lo que vemos en la televisión. Tenemos que tener cuidado con lo que vemos en el internet. Tenemos que tener cuidado en las redes sociales. Es un medio abierto. Cualquiera puede hablar lo que le da la gana. Si un día Dios te va a hablar por medio de su palabra. Y tu fe tiene que estar en el marco de la palabra del Señor. Por eso, ¿cuál es el primer principio? Vivir conforme a la palabra de Dios. Apreciado hermano, vive conforme a la palabra de Dios. No te dejes engañar. Tienes que preocuparte no por los anuncios, preocúpate por conocer a Dios. Y la meta de toda familia es conocer a Dios. Cuando Jesús iba a partir en la oración de Juan 17, Él dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Si tienes que preocuparte de algo, preocúpate de eso. Pero pastor, ¿cómo conozco a Dios? Muéstranos a Dios. Bueno, eso nos parece a la pregunta de Felipe. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dice, Felipe, tanto tiempo que estoy con vosotros y no me habéis conocido. Mira lo que dijo Jesús, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¡Wow! El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, Felipe, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Cree que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creed por las mismas obras. Juan 14:8. Tremendo. Jesús nos aconseja conocer a Dios a través de Jesucristo. No conocer acerca de Dios, conocer a Dios. Sus discípulos se acercaron a Él, pero sus discípulos despertaban con Él, almorzaban con Él, cenaban con Él, vivían todo el tiempo con Él. Esto es conocer a Dios íntimamente. Búscalo en la intimidad. Habla con Dios en todo tiempo. Que de continuo tu pensamiento sea Dios. Lee la Biblia. Lee la palabra de Dios. ¿Y cómo lo hago, hermano? Levántate de mañana en oración. Ora. Dale gracias a Dios por un nuevo día.
Hermano, toma la palabra de Dios en tus manos, léela, medita en su palabra. Cuando tú comienzas a tener una relación con Dios, vas a comenzar a conocer a Dios, al Dios de amor, al Dios de misericordia, al Dios clemente, a ese Dios misericordioso. Entonces, cuando tú comienzas a tener esa relación con Dios, comienzas a creer en las promesas de Dios. Dice, y tu espíritu se empapa de la palabra de Dios. Y cuando tú estás empapado de la palabra de Dios, entonces eso se convierte en ti una convicción espiritual. Y ninguna mentira del diablo te va a mover de tu convicción. Y cuando tú estás lleno de Dios, llegas a tu trabajo impregnado de la palabra de Dios y hablas solo palabra de bendición. Y comienzas a bendecir a toda persona. Y comienzas a predicar su palabra. Y comienzas a amar. Y entiende lo que es perdonar. Si nosotros somos hijos de Dios, Dios nos llama a amar. Amar a tu esposa, amar a tu cónyuge, amar a tus hijos, a tu familia. ¿De qué sirve ser un teólogo y no tengo amor por mi familia? ¿De qué sirve? Hermanos míos, ¿cómo yo sé que conozco a Dios? ¿Qué dice primera de Juan 4:8? ¿Cómo yo sé que conozco a Dios? Mira lo que dice en primera de Juan 4:8. El que no ama a su hermano no ha conocido a Dios. Porque Dios es amor. Una vez más. El que no ama a su hermano no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Yo no puedo caminar en los caminos de Dios si no amo, si no perdono. Y yo creo que este es un hermoso tiempo para perdonar. Es un hermoso tiempo para vivir unidos como familia. La unidad familiar. ¿Hace cuánto tiempo las familias no están unidas en casa? Antes el trabajo alejaba al padre de familia, a la madre de familia. Los hijos no estaban. Pero bendito Dios que en este tiempo hace que podamos cenar, almorzar, desayunar con la familia. Qué lindo es eso, hermano. No puede desperdiciar este tiempo con Dios. Por eso, amado hermano, lo segundo que hemos visto, que la meta de toda familia cristiana es conocer a Dios. Y cuando tú estás impregnado de Dios, entonces comienza a aflorar Dios en tu vida. Mientras que tú dejes de ser tú, entonces Jesucristo va a ser en ti. Y Dios quiere ser en ti. Lo tercero, el tercer principio que te quiero hablar en esta noche, no te afanes por nada. Escrito está, no te afanes en Mateo 6:25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer? ¿Qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mira los lirios del campo. No trabajan, no hilan, pero Dios los viste de seda. Miren las aves de los cielos, no siembran, no cosechan, pero Dios las alimenta todos los días. Hermano, dice el Señor que no te afanes, porque los gentiles se afanan, andan preocupados, pero cuando tú eres hijo de Dios, sabes que tu Padre conoce todas tus necesidades. Entonces, en este mismo capítulo de Mateo 6, en 36 dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá por añadidura. No te afanes. Hermano, Dios le dijo a Elías, métete en el arroyo de Querí, yo voy a mandar a los cuervos que te lleven pan y carne en la mañana y pan y carne en la tarde.
¿En qué tiempo le dijo Dios a Elías, a su profeta, a su hijo, a su escogido, a su ungido? ¿En qué tiempo le dijo? En un tiempo de sequía, en un tiempo de hambruna. Y los cuervos le traían pan y carne. Yo no sé si ya llegaron los cuervos a tocar tu puerta. Claro que no te van a llevar pan y carne, pero te van a llevar canastas. Los cuervos te van a llevar dinero, porque Dios los envía. Hermano mío, no te afanes. Hay gente que dejó de trabajar. Tienes que trabajar. Pero no hay trabajo, me votaron. Bueno, dile a Dios que te ilumine tu mente para que vendas cualquier cosa. Porque Dios dice que Él va a prosperar toda obra de tus manos. ¿Qué estás esperando? Si nosotros no trabajamos, hermano, Dios dice, ok, yo entiendo que muchos lo pararon de su trabajo, pero hay formas de hacer dinero. Porque si tú estás y entras en preocupación y te afanas por las cosas, entonces el enemigo te va a robar tu paz. Y si hay algo que Jesús te dejó, si hay algo que Jesús nos dejó, fue su paz. En Juan 14, 27, Jesús dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. ¡Wow! Dios dijo que no se turbe tu corazón, no tengas miedo. No se turbe tu corazón, no tengas miedo. Tienes que creer a la palabra. Necesitas confiar en Dios. Cuando estamos afanados, ni siquiera podemos oír la voz del Espíritu Santo. Dios quiere que tú lo busques. Dios quiere que tú dobles tus rodillas, que leas tu palabra. Y si tú haces lo que a ti te toca, Dios va a hacer lo que a Él le toca. Toda tu familia va a estar bien. Yo sé lo que realmente Dios quiere para ti. Dios sabe lo que tú necesitas. No te afanes, amado hermano. No te afanes. Aprende los principios de Dios. Y otro principio es la siembra y la cosecha. Hay muchas personas que no saben sembrar, por eso que no hay cosecha el día de hoy. Cuando Dios los sacó de la esclavitud de Egipto, los metió al desierto. Y en el desierto ellos no podían sembrar, pero tampoco podían cosechar. Pero Dios les mandaba maná del cielo y les sacaba agua en la roca. Y si querían carne, le mandaba codornices. Pero cuando ellos llegaron, escúchame bien, cuando ellos llegaron a la tierra prometida, entonces Dios dijo, le he dado tierra que fluye leche y miel, tierra buena. ¿Para qué? Para sembrar y cosechar. Cuando tú llegas a las manos de Dios, tienes que aprender a sembrar para que puedas cosechar. Porque el tiempo de tu desierto, ya no hay maná, ya no hay agua de la roca, ahora siembra y cosecha para que Dios te bendiga y no te falte nada. Mira, yo he hablado en este tiempo de crisis con muchos hermanos de la iglesia Rescatando Vidas y todos me dicen, pastor, tremendamente bendecido estoy. ¿Por qué? Aprendieron lo que es la siembra y la cosecha. Y el último punto que te quiero hablar en esta noche, este principio que tienes que tenerlo muy claro, que tú y yo somos templo del Espíritu Santo. Tú y yo somos templo del Espíritu Santo. Mucha gente anda en temor y piensa de que Dios lo ha abandonado. Y piensa que Dios no escucha sus oraciones. Y creen que Dios está tan lejos de ellos que se sienten tan solos.
Yo quiero decirte, amado hermano, nunca antes en la historia Dios estuvo tan cerca de los otros. Nunca antes en la historia Dios estuvo tan cerca de la humanidad. En el Antiguo Testamento era Dios por nosotros. En el Nuevo Testamento era Dios con nosotros, Emmanuel. Y hoy es Dios en nosotros. Dios vive en tu corazón. Él está allí. Nunca estás solo. Tú eres templo del Espíritu Santo. Busca por favor 1 Corintios capítulo 6. Tremenda, poderosa palabra de Dios. 1 Corintios capítulo 6, vamos a leer el verso 19 y 20. Escribe Pablo a la iglesia de Corinto. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¡Wow! Tremendo. Dios vive en nosotros. Mira, hermano, te lo voy a explicar de esta forma. Primero Dios, vamos al origen. Estuvo en el huerto del Edén. Luego Dios le dijo a Moisés que construya un tabernáculo de reunión. Dios primero estuvo en el huerto del Edén. Luego estuvo en el tabernáculo. Luego sale del tabernáculo y se mete en el cuerpo de María. Y la gloria de Dios ahora comenzaba a caminar como un ser humano. Y la Biblia dice, y vimos la gloria como el unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús es la gloria de Dios. Ahora Jesús, Dios estaba con nosotros, Emmanuel. Ahora Él dice, yo me voy a la diestra de Dios Padre, pero vendrá el Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Hermano, Cristo sube a la diestra de Dios y a los 50 días viene en el Pentecostés para convertir tu cuerpo y mi cuerpo en templo de Dios. Y tu cuerpo es templo del Espíritu Santo hasta que Jesucristo regrese. Es que nunca te va a abandonar. Nunca. Entonces tenemos que entender, amado hermano, esto quiere decir que mi cuerpo es de Dios y ya no es mío. Y ya no puedo hacer pues cosas indebidas con mi cuerpo. No puedo hacer lo que yo quiero. No puedo comer lo que yo quiera. No puedo desvelarme porque no es mío. Ahora tengo que presentar mi cuerpo en sacrificio vivo, agradable al Señor. Este principio tienes que saberlo, amado hermano. Entonces tú eres responsable de tu salud. Tú eres responsable de tu matrimonio. En 1 Corintios 3:16 dice la Biblia, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Entonces tú no puedes destruir el templo de Dios. Y cuando tú entras, hermano, en incertidumbre, en angustia, y sientes que algo te está pasando, y te viene el virus del temor, y piensas que ya estás infectado y que ya estás muerto ya, y te vas camino a la muerte ya. Entonces no te puede venir un dolorcito.
porque comienzas a automedicarte. Comienzas a tomar depresivos. Hermano, comienzas a tomar cualquier cosa. Si tú sigues haciendo eso, el coronavirus no te va a matar. Esa medicina que estás tomando sin que tengas nada, eso te va a dañar por no confiar en la palabra de Dios. Por eso andan depresivos, andan angustiados, se abandonan, no quieren comer. Colosenses 3:5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Dios dice que tenemos que hacer morir lo terrenal en nosotros. Dice: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia. Eso es idolatría. Dios aborrece la inmoralidad. Dios aborrece la avaricia. Dios aborrece los malos deseos, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. No nos dejemos engañar. Lee la Biblia, ora. Hermano, busca su presencia. Déjate de estar metiendo virus mentales a tu mente. ¿Qué haces recibiendo malas noticias si tú eres portador de buenas nuevas? ¿Qué haces viendo? Tranquilo. Si Dios ya te dijo en Apocalipsis 3:10, si tú guardas su palabra, si atesoras su palabra, entonces Dios también te guardará de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Este es tiempo de arrepentirse de los pecados, buscar a Dios con limpia conciencia. Por eso en esta noche, amado hermano, yo quiero bendecir tu vida, quiero orar por ti. Quiero que ahí donde estás, sé que muchas familias están escuchando esta palabra. Es palabra de Dios. No te has creyendo a huecas sutilezas. No te has creyendo esas cosas. Cree lo que dice la palabra de Dios. Por eso, hermano, ¿cuántos saben que Dios está allí donde tú estás? Dios está aquí y Dios también está donde tú estás. Dios está en todo sitio porque Él es Dios. Él es Dios. Ahí donde tú estás, cierra tus ojitos, cierra tus ojos. Vamos a orar. Vamos a orar. Señor mío y Dios mío, quiero aprender a conocerte. Quiero tener convicciones profundas para que yo como varón de mi casa pueda guiar a mi familia por sendas de justicia, por amor de tu nombre. Señor mío y Dios mío, te pido que mi familia, mis hijos, puedan ver en mí el amor y el respeto. Santo, Él está aquí. Padre, que mis hijos vean el amor que le tengo a la palabra de Dios. Doy gracias. Muchas gracias, Señor, esta noche. Y dame la convicción para formar una familia cristiana. Santo, sé que estás aquí. Hermano, esta noche Dios habló acerca de 4 principios. Y te invito a que esos principios los apliques en tu vida. No te dejes engañar. Tienes que leer la Biblia. Tienes que orar.
Tienes que tener un tiempo con Dios. Es necesario. Sé que hay mucho dolor en el mundo entero. Oremos desde nuestra trinchera. Oremos. Bendice a tu familia. Es tiempo de estar unidos como familia, todos juntos. Todos juntos. Muchas gracias. Que Dios te bendiga. Que Dios te guarde. Y la gracia de Dios sea sobre tu vida. Amén. Gracias.